Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a realizar la transmisión del día de hoy un poco más tarde, pero vamos a continuar con este libro que es Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arp, que es un catecismo que ya hemos dicho que es muy interesante. Vamos a checar el artículo 8, siguiendo con lo que es precisamente el credo de los apóstoles y la parte que dice creo en el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la pregunta 223. Pero como siempre antes, precisamente vamos a invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé fortaleza e inteligencia, sabiduría, la sabiduría de Dios, para poder decidir, tomar decisiones de los problemas y las cosas que nosotros tengamos en nuestra vida. Invocamos y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a comenzar, si lo puedes en vivo o en diferido. Y seguimos con la pregunta 223 de este catecismo. Dice: ¿por quién se nos comunican las gracias que Jesucristo nos mereció? Las gracias que Jesucristo nos mereció se nos comunica por el Espíritu Santo. La distribución de la gracia se apropia al Espíritu Santo porque pertenece a la obra de nuestra santificación. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que lo recibimos a través del sacramento del bautismo, pero de una manera muy especial lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Y a veces se nos olvida y decimos: es que nuestros hijos ya hicieron su primera comunión, qué bien. Pero no solamente es ese sacramento, sino que después, o en algunas comunidades, a lo mejor puede ser al mismo tiempo, o dependiendo de la edad, deben de hacer también su confirmación. Que la confirmación nos permite precisamente ser soldados de Cristo, defender a la iglesia, y nos permite también recibir las gracias de los dones del Espíritu Santo. Y en el 224 dice: ¿quién es el Espíritu Santo? Precisamente nos dice lo que acabo de mencionar. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, como el Padre y el Hijo. Dice aquí: esta es la doctrina clara de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura dice expresamente que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo ha tentado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No mentéis a los hombres, no mentiréis a los hombres, sino a Dios. Sí, cuando nosotros mentimos, estamos mintiendo, pues a lo mejor al ser humano, pero toda mentira llega hacia Dios también. Y además le atribuye propiedades divinas. El Espíritu de Dios penetra todas las cosas, aún las más íntimas de Dios. 1 Corintios 2:10. Nos dice también que la Sagrada Escritura designa al Espíritu Santo como una persona distinta del Padre y el Hijo, lo que sabemos, ¿verdad? En el misterio de la Santísima Trinidad, aunque las tres divinas personas son un mismo Dios, tienen características también distintas. Por eso aquí dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros eternamente, a saber, el Espíritu de verdad. Está en San Juan 14, 16 a 17. Es decir, aquí nos dice Jesucristo muy claramente que iba a mandar al Espíritu Santo, a ese Espíritu de Dios que nos iba a iluminar, que nos iba a dar discernimiento, y que debemos de aprovechar, de pedir, de invocar cuando tengamos alguna dificultad, algún problema. Si somos catequistas, cuando vamos a preparar nuestra sesión de catequesis, invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y sepamos cómo darlo, sepamos cómo actuar ante los diferentes problemas que tenemos en la vida. Y dice: también la Iglesia Católica ha enseñado esta verdad en todo tiempo. Ya en el segundo concilio ecuménico, que fue el primero de Constantinopla en el año 381, condenó por unanimidad la herejía de Macedonio, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Sabemos que a través de lo que son pues los siglos del tiempo, pues ha habido gente que ha dicho cosas herejías, es decir, cosas falsas de la doctrina.
Y a veces es necesario, como aquí nos dice, que se haga algún concilio para precisamente conciliar o llegar a acuerdos sobre ciertos temas que estén en el momento dándose. Luego nos dice en el 225, ¿de quién procede el Espíritu Santo? Dice, desde toda la eternidad, del Padre y del Hijo como de un solo principio. El Espíritu de verdad que procede del Padre y que yo os enviaré, que recibirá de lo mío, Juan 15, 26. Creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y el Hijo, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Aquí esto es la parte que nos dice en el credo de la Santa Misa. Vean qué interesante esto último. Dice que habló por los profetas. Sabemos que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es inspiración divina. Y es inspiración para su redacción ¿de quién? ¿O gracias a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ilumina, que guía y que dio el entendimiento y que guió precisamente a esos escritores de las Sagradas Escrituras, a los evangelistas, a las diferentes personas que escribieron los libros de las Sagradas Escrituras para que lo dieran a conocer. Luego aquí nos dice algo interesante, en el 226 dice, ¿por qué llamamos en especial Espíritu Santo a la tercera persona de la Santísima Trinidad? Y dice, llamamos en especial Espíritu Santo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque ella es quien nos infunde la vida espiritual de la gracia y porque a ella se le atribuye en particular la obra de nuestra santificación. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es ese espíritu que nos va a infundir ese deseo de amar a Dios. Digamos que es una comunicación directa de nuestro espíritu hacia su espíritu, de nuestro ser espiritual hacia su ser espiritual, pero espiritual y divino, que permite esa comunicación entre Dios y el hombre. Por esa razón la Iglesia llama vivificador al Espíritu Santo. Luego nos dice el 227, ¿por qué se atribuye en especial al Espíritu Santo la obra de nuestra santificación? Dice, porque Él es el amor consubstancial del Padre y del Hijo y porque todas las gracias y todos los dones que Dios nos concede son el efecto de su amor. Sabemos y se dice también que el Espíritu Santo es el resultado del amor de Dios, del amor de la Trinidad de Dios. Por eso entonces del Espíritu Santo procede ese deseo de que nosotros seamos santos. Y alguien va a decir, ¿cómo va a ser una persona santa? Bueno, es difícil, claro que es difícil, pero ese es el proceso que tenemos que seguir nosotros. No solamente ser buenas personas, sino Dios quiere que busquemos la santidad, que busquemos agradar a Dios en todo momento, en cada cosa que decimos, en cada circunstancia. Luego sabemos que es muy complicado. Sabemos que es muy difícil, por eso Dios nos da las herramientas, como son los sacramentos, como es la oración, para intentar hacerlo todos los días. Luego nos dice, fuiste santificados, fuiste justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Está en 1 Corintios 6:11. Dice, esta santificación la obra la da el Espíritu Santo principalmente por medio de los santos sacramentos. Al recibir nosotros los sacramentos, ¿qué estamos recibiendo? Precisamente estamos recibiendo el Espíritu Santo. Aunque de manera especial lo recibimos, ya dijimos, en el bautismo y en la confirmación. Luego nos dice, ¿cuándo fue enviado? El 228. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dice, como Dios está el Espíritu Santo, en todas partes, pero como dispensador de la gracia está de una manera especial en la Iglesia Católica y en el alma del justo. Por ahí leía el día de hoy, que nos estaban dando un tema, leía acerca del alma. Puede ser un poco confuso los términos, ¿verdad? Pero el alma, la parte espiritual, el espíritu de nosotros, es el lugar donde se aloja Dios. Es ese lugar donde Dios está presente entre nosotros. Por eso nuestra alma está vacía muchas veces. Está vacía, ¿por qué? Porque tiene que ser llenada la parte espiritual de Dios. Dice, ¿cuándo fue enviado, 229, cuándo fue enviado a la iglesia el Espíritu Santo?
el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles en formas de lengua de fuego para permanecer para siempre con la iglesia. Qué formidable debe haber sido. Tenía que ser algo impactante. Imagínense que como unas lenguas de fuego se posaron sobre los apóstoles, sobre María Santísima también. Y eso sirvió para que ellos salieran a predicar el Evangelio. Recordemos que cuando falleció nuestro Señor Jesucristo, pues los apóstoles todos quedaron con miedo, se encerraron. Necesitaban una fuerza superior, una fuerza de Dios, para poder salir a predicar. Y cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, nos dice los Hechos de los Apóstoles que se empezaron a convertir, miles y miles de personas se bautizaron. Y eso fue precisamente por obra del Espíritu Santo. Dice, por eso la Iglesia Católica y el alma del justo se llaman esposas del Espíritu Santo. Vean qué interesante. ¿Cuándo fue enviado a la iglesia? En Pentecostés, dice, Pascua del Espíritu Santo o fiesta de Pentecostés. Muchas fueron las gracias que el Espíritu Santo ya había comunicado a los hombres en el Antiguo Testamento. Pero el día de Pentecostés bajó sobre la iglesia con toda la plenitud de sus gracias y dones. Es decir, llegó con una efusión, lo que nosotros conocemos como la efusión del Espíritu. Llegó la fuerza de Dios para llevar ese mensaje a través de los apóstoles en las primeras comunidades. Dice, las formas de lengua de fuego denotaban dos cosas, a saber, ¿por qué se dieron? Primero, que el Espíritu Santo es un fuego divino que purifica, ilumina e inflama las almas. Y segundo, que bajó sobre los apóstoles con el fin de comunicarles el don de la palabra apostólica. Es decir, el don del mensaje, esa capacidad que, sin duda alguna, el Espíritu Santo desarrolló en los apóstoles para que salieran al encuentro de las personas, a predicar del Jesús resucitado. En el 230 dice, ¿cómo está el Espíritu Santo en la iglesia? Les pregunta, ¿cómo está el Espíritu Santo en la iglesia? Dice, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Enseña, santifica y gobierna a la iglesia invisiblemente hasta el fin del mundo. Por eso Jesucristo dice que nadie podrá con la iglesia. Me acuerdo una historia por ahí que me contó mi tía, que decía que había un rey que decía, es que lo que pasa, voy a acabar con tu iglesia. Se lo dijo a un papa y el papa se empezó a reír y le dice, ni nosotros hemos acabado con ella. O sea, ni nosotros con nuestras imperfecciones, con las cosas que hacemos mal dentro de la iglesia, hemos hecho algo para destruirla. No se puede. Y no se puede porque la iglesia es asistida por el Espíritu Santo. En el 231 dice, ¿cuándo es enviado a nuestras almas el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es enviado a nuestras almas cada vez que con la gracia santificante viene a sentar en ella su morada. Esto sucede por primera vez, la gracia santificante la recibimos por primera vez en el bautismo. Más tarde baja de un modo especial sobre el alma en el sacramento de la confirmación. Por eso lo que les digo, la importancia de que no nos olvidemos del sacramento de la confirmación, que hace que el Espíritu de Dios llegue de una manera distinta, ¿verdad? Es el mismo Espíritu del bautismo, pero llega ahora con dones. Dice, toda gracia que recibimos es como una nueva venida del Espíritu Santo en nuestras almas. En los 232 dice, ¿qué gracias comunica el Espíritu Santo al alma de los fieles? Dice dos cosas, habita en el alma de los fieles haciéndolos santos y justos. 2, ilumina, fortalece y consuela el alma con su gracia. Es decir, el Espíritu Santo nos infunde esa fuerza. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos como tristes, como desanimados y no nos pasa nada? A lo mejor no hay ningún problema aparente, pero como que estamos desanimados, a lo mejor de rezar, a lo mejor de evangelizar, a lo mejor de ir a misa, de vivir lo que es la comunicación con Dios. Y es al mismo Dios, al Espíritu Santo en especial en este caso, que le podemos decir que nos infunda esa fuerza, ese deseo para seguir adelante. Y luego nos dice, por eso el Espíritu Santo se llama santificador y consolador. Nos santifica y nos consuela en nuestras penas. En el 233 del Catecismo dice, permanece siempre en el alma el Espíritu Santo. El Espíritu permanece en el alma mientras ésta se conserva limpia de pecado mortal. Vean qué interesante.
El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero el Espíritu de Dios, uno va a decir, pero ¿cómo es posible si nosotros somos templo del Espíritu Santo? Exacto. Somos templo del Espíritu Santo, pero ¿ustedes creen que puede habitar Dios en nosotros cuando estamos en pecado mortal? Cuando hemos ofendido gravemente a Dios. No estoy hablando de pecado venial, estoy hablando de pecado mortal. Que sabemos que son tres cosas a saber que tienen que hacerse o que van a pasar para que se convierta en pecado mortal, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, materia grave, que sea algo en contra de los mandamientos de Dios o de la iglesia, plena advertencia, que lo sé, y pleno consentimiento, que sabiéndolo, lo realizo. Nosotros no nos condenamos, o sí nos condenamos. Sí, si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, nos estamos condenando, no es Dios el que nos condena. Y luego nos dice, no habéis vosotros, de aquí está el fundamento, no sabéis vosotros que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pues si alguno profanare el templo de Dios, o sea, nuestra propia espiritualidad, perderle a Dios, a él se entiende, si no se arrepiente y hace seria penitencia de su pecado, porque el templo de Dios que sois vosotros santo es. Es decir, si no existe el arrepentimiento, si no existe lo que es ir y confesar nuestros pecados, entonces, pues nosotros estamos aceptando que no esté el Espíritu Santo en nosotros propiamente. Aplicación práctica, huye del pecado para que el Espíritu Santo permanezca en ti con su gracia. Invócale en toda empresa de importancia, o sea, en toda actividad que tú tengas. Desde luego que la actividad pastoral, si eres catequista, por ejemplo, pues es muy importante invocar al Espíritu Santo, pero también en nuestra vida misma, en nuestro trabajo, en nuestros problemas familiares, en los problemas económicos, etcétera. Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a llevar a esa santificación. Y luego nos dice, ¿para qué? Fíjense, para que te ilumine, fortalezca y guíe. Sigue fielmente sus santas inspiraciones. No queréis conquistar al Espíritu Santo. Nos dice Efesios 4:30. Y aquí después, más adelante, vamos a ver acerca de los dones precisamente del Espíritu Santo. Como siempre, hacemos un análisis de lo que hemos visto. ¿Qué podemos sacar en resumen? 1, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. 2, que es algo muy importante, es que debemos de invocarlo en todo momento, ante las dificultades, ante nuestros desánimos, etc. Y tercero, que es también muy importante, que al momento de invocar al Espíritu Santo debemos de darnos cuenta que el Espíritu de Dios es el que nos da fortaleza, nos da discernimiento para poder entender y para poder buscar la sabiduría, pero no la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, para pedirle de corazón que el Espíritu Santo nos ilumine para saber qué hacer ante cada situación. No me dejarás mentir que a veces hay cosas difíciles de decidir y no sabemos qué es lo correcto. Yo les he dicho que una forma precisamente es pensar qué Jesús haría en mi caso. Pero sin duda alguna que también haber invocado al Espíritu Santo, pedirle su discernimiento, pedirle que les guíe de una u otra forma. Dios se manifiesta de muchas formas. Tal vez no te va a hablar, pero sí te va a guiar. ¿Cómo? Pues a través del consejo de una persona, a través de la palabra, a través de la homilía que diga el sacerdote, a través del discernimiento. A veces, por ejemplo, yo pues estoy así, no sé cómo encontrar, a lo mejor se me ocurre cómo desarrollar un tema de catequesis y no se me ocurre nada. Me pongo a rezar, le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me dé discernimiento y de repente se me ocurre algo por allá que puedo hacer. Y cuando nos ocurran cosas así, sobre todo, pues a veces se puede entrar el ego y decir, vean qué inteligente soy, ya me di cuenta cómo preparar esto, cómo hacer esto, cómo solucionar esto. No. En todo momento tenemos que ser agradecidos con Dios, porque esas ideas, sin duda alguna, en la mayoría de los casos, o prácticamente todos, invoqué al Espíritu Santo, fue precisamente por su ayuda, que me permitió discernir, saber qué es lo correcto para aplicar en mi vida. Así que ánimo, invoquemos al Espíritu Santo siempre, tratemos de pedirle a Dios que nos dé calma, ¿verdad? A veces nos gana la desesperación, el desánimo, y es normal.
A todos nos pasa. Lo que no puede pasar es que nos desesperemos, sino que tratemos de tranquilizarnos y a través de la oración, a través de la invocación, como hemos dicho hoy en especial, al Espíritu Santo, busquemos la respuesta correcta. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. Mañana, Dios mediante, continuamos con el siguiente tema. Ojalá lo compartas para gloria de Dios y todo esto nos sirva a todos para aprender más acerca de nuestra doctrina católica. Muy buenas noches. Gracias.